Bienvenida en este espacio que nos otorga el Ministerio Mujeres Alumbrando, nuestra segunda temporada, ¿verdad? Y también con el segundo tema del poder de la oración. Muy contenta de que te hayas conectado y recibe un abrazo a distancia desde Chiapas, México. La identidad es muy importante porque es la capacitación que nos dan el Eterno como hijas del Altísimo, ¿verdad? Es un privilegio sentirnos con la identidad de un sentido de pertenencia. Y pues sobre eso es que vamos a ver estos pasos, que para poder llegar a la identidad tenemos que hacer teshuvá. ¿Qué es teshuvá? Arrepentimiento de todo ese sentido que llevamos dentro, ¿verdad? Que reconocemos que necesitamos operar un cambio dentro de nosotros. Y también la otra parte maravillosa que es la tevilá, que es bajar a las aguas, ¿verdad? Es hacer ese acto de obediencia por una convicción propia. Es algo muy personal y que necesitamos hacerlo. ¿Para qué? Para que podamos pasar al paso siguiente, lo que es el Ruach HaKodesh. Vemos cómo opera, ¿verdad? Sobre la persona que ya se arrepintió y sobre todo que ya está limpia. O sea, cómo está limpia con las aguas, donde bajamos a las aguas es una convicción que nadie te puede obligar, que no puedes ir porque estés comprometida, sino es una decisión muy propia. Entonces, cuando el vaso ya está limpio, ya podemos invitar a que el Ruach HaKodesh venga sobre nosotros. Y vamos a ver lo que sucede con el Ruach HaKodesh. ¿Qué hace? ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Que todos ellos estaban juntos y en un mismo lugar. Y de repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces, aparecieron unas lenguas como de fuego y que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Anotemos esto, el Espíritu los llevaba a expresarse. Y nos quedamos con esto. ¿Dónde podemos encontrar? En Hechos 2, 1, 4. Como de un fuerte viento sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Vamos a notar eso, los llevaba a expresarse. Lo vemos en Hechos 2, 1, 4. Es muy importante saber que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Elohim, es quien nos lleva, nos pone, nos da sentimientos, nos da ideas, ¿verdad? Porque Él fue dejado en esta tierra por medio de Yeshua, ¿verdad? Nos lo envió para que fuera nuestro ayudador, ¿verdad? Entonces, el Ruach HaKodesh precisamente es nuestro ayudador por excelencia, es nuestro consolador, ¿verdad? Lo vemos en Hechos 2:38, que o sea, es Pedro, les respondió, vuélvanse de sus pecados. Ahí volvemos a ver teshuvá, que es arrepentimiento. Regresen a Yahweh, regresen a Dios y sean cada uno de ustedes sumergidos en la autoridad de Yahshua Mashiach, nuestro Mesías el Salvador, para perdón de nuestros pecados y reciban el don del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Ese don, ese sello, somos sellados, ¿verdad? Con las arras del Espíritu. ¿Para qué? Para ser adiestradas, para ser capacitadas, para que nosotros podamos cumplir con un propósito, porque la identidad no nada más es para llevar una etiqueta, sino que tenemos un propósito que cumplir como hijas del Altísimo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la función del Ruach HaKodesh en la mujer. Y la mujer, la función y el rol que debe de hacer, ¿por causa de qué? De que tiene el Ruach HaKodesh. Es el templo del Ruach HaKodesh. Así que tiene que cuidar su testimonio
tiene que cuidar, ¿verdad?, su manera de hablar, su manera de ver, su manera de comportarse. El poder del perdón. Una mujer que tiene el Ruach HaKodesh es una mujer capacitada para perdonar. Y hoy, precisamente, vamos a ver el primero, que es el poder de la tefilá, el poder de la oración. Y mira, la oración, amada, pues se dice que es un deber, pero cuando tú empiezas a accesar en la oración, tú empiezas a encontrar en esa función un deleite. Llega el momento en que no puedes vivir, no puedes dar paso, porque tú has aprendido a orar y a depender de tu Elohim. El poder de la oración, ¿sí? Tefilá. ¿Qué significa tefilá? Oración, súplica, ruego, intercesión, un himno. La oración, una fusión y autojuzgarse, una conexión 24/7. No tan solo es llegar y orar en la mañana y olvidarse todo el día. En una constante comunión, en una constante plática, en una constante consulta, en una constante, estamos todo el día clamando, viendo, ¿verdad? Porque ya haya alguien que habita en ti. Y tú platicas aún en la soledad, aún en la cocina, aún en cualquier lugar que tú te encuentres. Tú te pasas platicando porque es un deleite hablar con tu Padre Celestial. Entonces, ¿cuántas veces al día debemos hacer tefilá? ¿Oración? Tal vez hasta hayamos perdido la cuenta. La oración no se trata únicamente de las palabras que salen de nuestra boca y van dirigidas al cielo. Se trata de tener a Adonai presente en cada paso, ya sea corto o largo, ya sea chico o grande, pero tenemos que tener a nuestro Adonai. Entramos, salimos, nos acostamos, nos sentamos, vamos a comer, ¿verdad? O sea, que podríamos perder cuánto tiempo nosotros nos conectamos con Adonai. Estábamos viendo en este estudio, Davenen Doved, mover los labios. Nuestros amados hermanos judíos, esa es su oración. Los vemos que ellos están de constante repitiendo, hablando, moviendo sus labios y escuchando. Lo que sus labios hablan, sus oídos escuchan. Es una manera de alimentarse, ¿verdad? Y estar ocupado para que tu mente no esté inactiva. O sea, lo vemos y que todo esto tiene que ver y tiene una palabra poderosísima que viene de la raíz abuón, que significa nuestros padres. ¿Cuáles son nuestros padres? Los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. La oración de la mañana fue creada por Abraham, ¿sí? La de la tarde por Isaac y la de la noche por Jacob, ¿sí? Vemos también aquí Kavaná, Kivun, dirigir la mente y el corazón. Y yo aquí veo un equilibrio, mis amadas, porque a veces entramos en la oración pensando en qué vamos a hacer después de la oración o qué no hicimos cuando entramos a la oración. Entonces veo aquí que aquí hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque la mente y el corazón tienen que estar conectados a lo que nosotros vamos a hacer, mis amadas. ¿Por qué? Porque precisamente el corazón es engañoso y a veces está lleno de sentimientos y que no nos favorece. Entonces, cuando nosotros tenemos la mente y el corazón, aquí vemos la fusión de un equilibrio, ¿verdad? También vemos bitajón. Es una seguridad. Entro, quizás cargadísima, quizás entro llena de preocupaciones, porque tenemos oraciones llenas de emociones y entramos a Él, a la presencia del Eterno y estamos, pero sabes, algo sucede dentro, algo sucede con el Padre y sabes, salimos confiadas. Cuando aprendemos a descargar, a dejar todas esas cargas, porque Yeshua dice, venid a mí los que están cargados. Y cuando aprendemos a dejar, mira, salimos confiadas, con una certeza de que papá nos escuchó, de que algo va a suceder, de que las cosas no van a estar igual. Entonces, es los ingredientes necesarios que necesitamos para la oración. Y esta oración la voy a dejar para lo último, porque es una oración que para mí, amadas,
ha sido de bendición. Hipodedú. Es un autoaislamiento separado de la gente. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? El poder de la oración. No olvidemos que somos pueblo. ¿Sí? Yo a veces decía, escuché mucho que es que tenemos un Dios personal, pero ahora he aprendido, mi amada, que yo pertenezco a un pueblo. Y eso es identidad. Y cuando yo me pertenezco a un pueblo, Él dice, si mi pueblo se humilla, en el cual mi nombre se invoca, ¿verdad? Dice, y que se vuelve otra vez teshuvá de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¡Qué belleza! Ahí está la identidad, ahí está lo que estamos aprendiendo como mujeres. Tengo una identidad de ser hija del Altísimo, pero no tan solo una sola hija. Pertenezco a un pueblo de hijas, a un pueblo de hijos, ¿verdad? Entonces, también, ¿qué nos dice? Que no se preocupen por nada. En cambio, oremos por todo. Digámosle a Dios lo que necesitemos y démosle gracias. Una oración poderosa es la de gratitud. Todo lo que Él ha hecho. Así experimentaremos la paz del Eterno, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará nuestro corazón y nuestra mente mientras nosotros estemos viviendo en Cristo Yeshua, ¿sí? En nuestro amado Yeshua, en Cristo Jesús, ¿sí? También, ¿qué nos dice? Que la seguridad que tenemos de estar unidos, de un papá que nos va a cuidar, que un papá nos escucha. Amadas, nuestras oraciones pueden venir cargadas de mucho, pero recordemos esa palabra poderosa que no hemos hablado y Él ya sabe lo que le hemos de decir. Pero qué hermoso sería que vengamos con esos requisitos que hemos estado viendo, ¿verdad? Confianza de que Él nos va a escuchar, sin culpa, sin condenación. Siguiente, mi amada, por favor. ¿Qué es tefila? Cuando Elohim creó al ser humano, ¿verdad? Insufló Mishma Hayim, aliento de vida, ¿verdad? Claramente vemos que esto nos hace la diferencia entre su creación. ¿En qué consiste el espíritu de vida? En el habla. Nosotros, a diferencia de su creación, podemos hablar y la vida consiste en la esencia del ser humano. ¿Qué es lo que hablas? Lo que andas portando. Si tú tienes miedo, eso vas a hablar. Si tú tienes preocupación, de eso hablas. O sea, estás trayendo y estás portando tu esencia. Así que, ¿qué estamos transmitiendo cuando hablamos? El hablar comunica un mensaje, mi amada. Cuando hablamos, nos comunicamos, nos expresamos, nos relacionamos, nos unimos con las personas que reciben nuestras palabras, nos ligamos, ¿verdad? En lo más profundo de nuestra personalidad. Hay muchos estilos de oración, muchos estilos de oración. Y vamos a ver unos cuantos, ¿verdad? Este es hermoso, yo le enseño a mi nieta esta oración, el Modeani, el dar gracias cuando abrimos nuestros ojos, ¿verdad? Modeani lefaneja, meleje, haya, beyacán, shejejer sarta, bi, mishmatim, bejelmla, Raí emuneteja beshem. Te agradezco, oh Rey viviente eterno, por haberme devuelto dentro de mí a mi alma. Con tu misericordia, grande es tu confianza. ¿Sí? Esa oración es vital para nosotros en la mañana, porque a veces podemos salir retrasados, corriendo, pero es importante que nosotros tengamos un gracias por haber devuelto mi alma para poder salir adelante en este día, ¿sí? Entonces vemos, bendito eres tú, Elohim, nuestro Adón, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has prescrito sobre también lavarnos las manos. Lavarnos las manos es muy importante. Aquí veo el agua purifica, ¿verdad? El agua es un sustento, el agua es tan vital. ¿Por qué? Porque así nos presentamos delante del Eterno con manos limpias. Entonces, a veces yo decía, ¿por qué me tengo que lavar las manos? Y el Eterno me dio esta respuesta, por mis manos limpias.
levantamos nuestras manos limpias delante de Él. Sí, también Yeshua nos enseñó el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Él es el reino, ¿verdad? Hágase su voluntad, no mi voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan, el alimento, la palabra, el sustento. Perdona nuestras deudas como nosotros. Por eso dice que el Ruach HaKodesh nos capacita para que seamos perdonadores. A nuestros deudores les debemos el perdón. A nuestro prójimo el amor. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de las malas inclinaciones, ¿verdad? Del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Esta es una oración, amada, que nos enseñó nuestro Yeshua. Qué precioso es que Él nos enseñó a orar, porque le dijeron, lo veían, era testimonio vivo de la oración. Sí, también el Shema. El Shema ya lo vimos en la vez pasada, ¿verdad? En la enseñanza. Pero, ¿en qué consiste escuchar? Hay dos palabras claves para hacer Shema. Escuchar y ser discípulo, no solo creyentes. El discípulo es talmid, alguien instruido, acostumbrado a algo, ¿verdad? Adiestrado, aprende, capacita para hacer una función. En este caso, la única manera que nosotros aprendemos a orar es orando. No solo un alumno, sino que se relaciona, ¿verdad? Se vuelve experto, se vuelve diestro hasta que se convierte en una persona hábil por lo que practica, ¿verdad? Pero tiene que observar a su maestro, imitar a su maestro. En este caso, nosotros imitamos a nuestro amado Yeshua. Él nos enseñó a orar. Él nos enseñó a perdonar. Él nos enseñó a ser misericordiosos. Él nos enseñó todo lo que en la Torá viene y es la que nos instruye. Shema, vemos, un discípulo que escucha es para poner por obra. Podemos conocer muchos estilos de oración, mis amados. Y son formatos, ¿verdad? Yo tenía libros cuando empecé, cuando llegué a los pies de Yeshua, yo libros, porque no sabía orar, ¿sí? Y libros, y compraba, y el ABC, y 1, 2, 3 de la oración, y cómo se ora, y cómo se escucha la voz de Dios, y tantos libros que me llené. Pero sabes, amada, lo mejor no es cómo lo hagas, sino con qué corazón tú lo haces. Y lo vamos a ver más adelante. Podemos conocer eso, muchos estilos. Y nos quedamos con lo que mejor nos acomode. Solamente necesitamos unos poderosos ingredientes. Tener emuná, fe obediente. Esto es lo último. Después de que aprendí con tantos libros y tantos cursos, aprendí que la fe, la emuná, que es la fe obediente. ¿Qué voy a obedecer? La Torá. Esa fe que obedece las instrucciones que Abba nos da. También dice que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. El primer paso para desarrollar esa emuná es oír y oír la Torá, la palabra del Eterno. ¿Y qué nos dice? Oye, Israel, con tu corazón, con tu alma, con tus fuerzas, escuchar y obedecer. El Ruach HaKodesh nos guía a toda instrucción, a toda verdad, a toda solución. El que tenga oídos para oír, que nos dijo Yeshua, dice, escuche y obedece. Cuando nosotros le damos la instrucción a un hijo de que arregle su cuarto, mis amadas, o que lave los trastes, no estamos queriendo nada más que lo sepa, sino que lo accione. Asimismo, el Shema es algo maravilloso que nos está diciendo que tenemos un solo Dios y a Él clamamos.
y a Él nos dirigimos, y a Él levantamos nuestras manos, y a Él levantamos nuestra mirada. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? De Él, de el único Salvador, el único que nos sustenta. Y preciosa mía, yo te quiero decir sobre esta oración. Este es un acto de apartarse para fusionar con Abba. Los sabios enseñan que es apartarse en un lugar como teniendo una cita. Ellos buscan el bosque, nosotros pues podemos buscar un jardín, un espacio. Atrás de mi casa hay un pequeño terrenito baldío, ¿sí? Y ahí muchas veces me he ido y en ese espacio, y a veces cuando estoy en algún viaje, busco una ventana para voltear y ver arriba. Y acá en Chiapas estamos llenos de cerros. Y volteo mis ojos a los cerros. Y sabes, me aparto para hablar con Él, abrir mi corazón, vaciar mi contenido, presentar mis anhelos. Antes de que yo pasara por la prueba del cáncer, yo salí a fusionarme con mi padre porque ya tenía unos resultados, ya tenía una inquietud, solo que no había dado el dictamen. Y sabes, iba yo a ir al oncólogo. Y ahí en ese lugar donde estaba yo con él, inmediatamente vino a mi palabra: no tendrás temor de malas noticias. Y sabes, amada, ya sabía que iba a tener malas noticias. Él me instruyó antes de entrar a ese lugar. Cuando yo fui con mi familia lloró y yo no, porque Abba ya me había dicho, ya me había instruido: no tendrás temor de malas noticias. Poner igual nuestras inquietudes sabiendo que vamos ante un amado Padre que no nos va a echar fuera, que nos va a atender con su amorosa presencia. Y allí esa presencia del Ruaj nos indicará paso a paso. A veces decimos, no sé qué hacer, ahí lo vas a saber. No sé cómo actuar, ahí lo vas a saber. Ahí te va a dar la instrucción. Él nos pondrá pensamientos, nos mostrará sus planes. Recordemos que es una conversación, mis amados, no es un monólogo. Yo antes hacía monólogos, llegaba y hacía rabietas y le decía, ¿hasta cuándo, Padre? ¿Hasta cuándo? Mi oración era una queja constante. Y sabes, también llevaba y decía, ¿por qué si yo te sirvo? Reclamos. Y iba llena de preocupaciones, pero jamás esperaba la respuesta. Y esta oración, amada, donde yo me he acomodado, donde me aparto, porque hay oraciones que hago con mis hijos, hago con mi esposo, hago con la congregación, hago con mis amadas, pero esta oración es la donde le dices gracias por esa deuda, gracias por esa enfermedad, gracias por ese problema que estoy pasando con ese hijo, gracias por la situación tan difícil. Esa es la oración donde tú le abres tu corazón al amado. Orar también significa palal. Vemos que palal significa interceder, postrarse ante un juez. Y ante el juez que nosotros nos postramos, mi amada, es nuestro juez justo, nuestro santo maestro, el único que puede tener la autoridad sobre todo, y también el único que puede cambiar los diagnósticos, dictamen, los veredictos, todo, el único. Y ante él llegamos y nos postramos. Y para ello, mi amada, está esta parábola que tocó mucho mi corazón. ¿Sí? Vemos Lucas 18, 1, 4, donde Yeshua nos insta a orar. Y vamos a ver el cuadro. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarnos. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. ¿Qué? No temía a Dios, no amaba a nadie, no respetaba. Pareciera que estamos en estos tiempos, ¿verdad? En esa misma ciudad también había una viuda
la cual acudía a ese juez y le pedía, hazme justicia con mi adversario, hazme justicia con mi adversario, ¿sí? Sabía que el juez tenía el poder, tenía todos los atributos para poder detener a ese adversario que estaba atacando su vida. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, ¿verdad? Esa viuda me molesta tanto. ¿Qué es lo que no tenía ese hombre? Paciencia. Era impaciente. Dice, voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y agote mi paciencia. Dijo entonces, ¿verdad? Presten atención lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les dará justicia a sus elegidos? Amada, nosotros tenemos una identidad de hijos. ¿Acaso Abba no nos hará justicia? Que de día y de noche clamamos, ¿se tardará en respondernos? Amada, ¿será que nos va a tardar Abba en respondernos? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que nos pide Yeshua? Que nosotros tengamos fe. Que tengamos fe. Eso es lo que quiere encontrar en nuestro corazón. Una fe, una confianza, una emuná obediente. ¿Sí? También quiero compartirles un poco. Hoy en la mañana me llegó mucho el tema de una amada, muy amada, Ana. Vemos a Ana, ¿verdad? Con su oración abrió los cielos. Vemos a Ana, abrió su corazón a Hashem. Vemos cómo llegó ella llena, pero llena de ¿qué? De aflicción, porque tenía una enemiga que le estaba constantemente diciendo su condición. Pero ella llegó, hasta no le importó, ¿verdad? Ella se tiró al altar y empezó a orar y, Padre, ayúdame. Y sabes, lo más hermoso, que esa mujer se levantó, como que si no había tenido nada. Amada, esa es la manera como Abba trabaja con nosotros. Y tan solo no le dio un hijo. ¿Qué pedía Ana? Un hijo. Abrió su corazón en su necesidad y no le dio cualquier hijo, le dio un profeta que ungió a dos reyes. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Adonai escuchó su corazón. La aflicción, el dolor, la angustia en la que nosotros podamos estar, mis amadas. Tomemos nuestras cargas y traigámoslo a Él. A Él vaciemos todo porque Él es suficiente para guardar nuestro depósito. ¿Sí? Vemos también que Yeshua se apartaba. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando al Eterno. También dice Marcos 14:23 que despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, allí estaba él solo. O sea, se le iba el tiempo orando, era un deleite para él. Y si nosotros, como Ana, abrimos nuestro corazón, ¿cuál es la situación en la que tú estés, mi amada? ¿Cuál es lo que está en tu corazón? ¿Cuál es la zozobra que tú tienes? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu adversario? ¿Acaso no te va a responder a ti que tú eres su escogida? Porque nosotros ya tenemos una identidad de hijas. Esa es ser escogida, ¿verdad? A sus hijas, ¿no le responderá acaso Adonai? En tus manos, Abba, están todas nuestras necesidades. Enséñanos a orar, que en la oración que tú quieres que nos acomodemos, que tú encuentres en nosotros en una confianza de mente y corazón, equilibrio. Shalom, mis amadas. Espero que todo esto haya sido de bendición como lo ha sido y ustedes pueden encontrar el deleite. No vayamos con cargas. Es más bien sí, ¿por qué? Porque Yeshua dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, pero no salgas de la misma manera. Sal como Ana, gozosa,
de tal manera que se fue a desayunar, se fue a comer, no sé. Que la angustia ya no estaba en su corazón. ¿Y qué recibió? Recompensa de su confianza, recompensa de su fe. Y no solo un hijo, Abba le dio 5. ¿Qué significa eso, mi amada? Que Él nos da más abundantemente de lo que podemos pedir o esperar. Así que, mi amada preciosa, no sé lo que tú estés pasando, pero yo quiero que tú lo pongas como yo un día lo puse delante de mi Eterno. Ve, apártate, disfruta de esa oración poderosa. Apártate, mi amada, apártate y abre tu corazón como Ana, abre tu corazón como esa viuda, abre tu corazón delante del Eterno. Shalom, mis amadas. ¿Sí? Pues vamos a orar. Damos gracias por cada mujer bella que está en esta noche, por cada necesidad, por cada petición, por cada carga, por cada angustia, por cada preocupación que tiene cualquiera de mis amadas hermanas que se encuentran aquí presentes. Padre, sabemos que llegamos a ti, mi Dios, confiadas, porque eres un Padre amoroso, que todo nos escuchas. Tú escuchas cada petición, tú escuchas, mi Dios, no se ha hablado la palabra y tú ya sabes de lo que hemos de pedir. Te pedimos en esta hora por cada madre que está preocupada por sus hijos. Cuando ellos salen, mi Dios, tú eres el mejor para protegerlo. Padre, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que nosotros no podemos hacer nada, ni cuidarlos, ni protegerlos, pero tú envías a tus ángeles a acampar alrededor de ellos para guardarlos. Tú los llevas y los regresas con bien. Tú bendices su salida y su regreso a casa. Padre, te pedimos por cada necesidad, por cada situación económica, que seas tú, amado Padre, mi Dios, proveyendo, porque tu oído no se ha cortado, ni tu mano no se ha grabado, ni tu mano se ha cortado para cumplir, mi Dios, el milagro sobrenatural de provisión, de sanidad. Padre, tenemos un Padre sanador para cada petición, para cada necesidad. Bendigo cada mujer, bendigo cada hogar, bendigo cada necesidad, bendigo cada uno de sus esposos, de sus hijos, de sus empleos, de sus trabajos. Todo lo que ellos tengan, mi Dios, que tú les has añadido, sea bendecido de gran manera. Todo te lo pedimos, Padre. Traemos nuestro corazón delante de ti, Padre, a sabiendas que venimos ante un juez justo y que tú vas a contestar la oración de tus escogidas. Todo esto es por el mérito de nuestro Adón Yeshua. Padre, gracias por esta preciosa noche. Amén y amén.